Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Kimberly. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto recibirte en esta sesión de Zoom, donde vamos a hacer la evaluación final del curso Inteligencia Emocional en el Deporte. Platícame un poquito, preséntate, platícame un poquito sobre tu actividad, qué haces, cuáles son tus actividades principales dentro del deporte. Hola, hola, mi nombre es Kimberly Melendres. Pues más que nada yo soy deportista. Yo empecé jugando softball a los 15 años, actualmente tengo 30 años, ya ¿Mm? tengo 15 años en el deporte. Aparte de jugar softball, pues he jugado fútbol también. Ahorita estoy jugando pickleball. Eh, Representé pues a Hermosillo, a Sonora en softball por durante 15 años. Ahorita todavía sigo participando en varios torneos. Eh, Soy entrenadora de softball en ¿Ah? una escuela preparatoria que está en el Héctor Espino. ¿Ah? Esta escuela se dedica, pues más bien tienes el deporte y tienes pues de lo académico, ¿no? ¿Ah? Entonces esta escuela se hizo especialmente pues para esos jóvenes que quieren aprovechar, ¿no? La parte del béisbol y softball y aparte pues que no dejen los estudios, ¿no? Pues trabajo en esta preparatoria, aquí soy la entrenadora de las niñas de softball. Por las tardes pues trabajo como promotora en el IDH. Trabajo en tres canchas, en una doy clases de pickleball y en las otras dos soy maestra de condicionamiento funcional, que es como más para adultos mayores, ¿no? Ajá. Eso es lo que, a lo que me dedico. Excelente. Bueno, vamos a entrar de lleno, no vamos a Mm, darle mucha, qué? vamos a entrar de lleno. Voy a compartirte pantalla y en la pantalla vamos a ir viendo pues las preguntas que ya te mandé en la ficha y que ya nos pusimos de acuerdo. Bien. Ah, Te comparto pantalla. Ya me dices en el momento en que ya veas mi pantalla completa, ahí la estás viendo ya. ya. Sí, perfecto. Bueno, vamos a irnos de una por una las preguntas. Tú me las vas respondiendo tranquilamente. Primera Ok. pregunta dice, ¿qué emociones reconoces en ti antes de iniciar un partido importante y cómo las gestionas para no transmitir nerviosismo a tu equipo? Pues primeramente, pues es tratar de respirar un poco, de concentrarme primero en mí, antes de yo hacerles saber, por ejemplo, en mi caso, el line-up a las niñas, pues, de Ajá. cómo es, cómo van a entrar al campo, de las jugadas que tienen que hacer. Entonces, primero es concentrarme un poquito yo en mí, las jugadas que yo quiero ver, qué es lo que yo percibo en el partido o analizar un poquito a mis rivales, pero más que nada, primero es tratar de respirar, de yo concentrarme en mí misma y ya después evaluar todas las situaciones que, como le digo, pues ya es analizar al rival, las jugadas que tenemos que hacer, pensar de, pues cómo yo se lo voy a transmitir eso a las niñas, pues más que nada. Excelente, muy bien. Entonces, definitivamente, de acuerdo con la información que ya compartimos en el curso y que seguramente recuerdas, es muy Ajá, importante en un entrenamiento o cuando estás dirigiendo un equipo deportivo, pues que tú principalmente como entrenadora, como coach o como el rol que estés desempeñando en ese momento, pues seas una persona que esté serena, que esté tranquila para no transmitir precisamente ajá, pues un estado emocional que pueda ser negativo y que pueda resultar contraproducente en el momento de la competencia. Muy bien, haces muy bien con respirar, con ujú, tranquilizarte, con analizar el escenario y eso pues te ayuda mucho primeramente a sentirte segura a ti misma y transmitir esta seguridad pues a tu equipo, ¿no? Bien, vamos con la segunda. Dice, describe una ocasión en la que lograste mantener la calma frente a una situación injusta o polémica en alguna competencia, que es muy común, se da en las competencias, en los sí, partidos, sí. que a veces el árbitro o el juez o quien esté
de interventor ahí, pues cometa una injusticia. Entonces, una situación, coméntanos alguna situación y cómo lograste pues mantener la calma y que no te secuestrara la amígdala y que no cayeras en la desesperación. Pues mira, hace poquito, hace como 2 semanas tuvimos, esta semana fue el Interprepas aquí en Hermosillo, fue el estatal. Ajá. Antes de eso, hace 2 semanas hubo un regional. Haz de cuenta que en ese regional estábamos jugando BT de Hermosillo contra Cobach Reforma. Ujú. Entonces, Cobach Reforma traía un bat que no está permitido en el softball, que Ok. son bats que están compuestos y que por integridad de los jugadores pues no los permiten en ciertos torneos cuando son pues como oficiales, pues no. O sea, Ujú. si vas y juegas como de una retita, pues puedes usar los bats que quieras. Pero ya cuando es un juego ya oficial o federado o así, entonces sí tienen que tener ciertos sellos los bats y así. Entonces el Cobach Reforma utilizó en 2 ocasiones pues un bat que no está permitido. Entonces yo analicé la situación y pues me mantuve tranquila. Después pedí un tiempo con el umpire y fui y le dije la situación. Le dije que pues el otro equipo estaban usando un bat que no estaba pues permitido, ¿no? Entonces, Ujú. pues ya el árbitro pues habló al otro manejador, platicamos y pues ya, mira, llegamos al acuerdo que pues sí, el bat no se podía utilizar Que lo en retiraran. ese juego y lo retiraron, ajá, Muy bien, pues es una buena experiencia. ¿Qué hubiera pasado, obviamente, si tú no hubieras podido mantener la calma y ajá, hubieras así es, discutido o hubieras, no sé, a veces se llega pues hasta los golpes o hasta la agresión verbal o física que se da en los entrenamientos al calor de la emoción y de la presión de la competencia. Entonces, pues tú aprovechaste y tomaste en cuenta pues una buena herramienta emocional para mantener la calma. De eso se trata claro, precisamente, de que la información que estás recibiendo en el curso, que recibiste, que aprendiste, pues irla aplicando precisamente en los momentos de la así es. competencia o del entrenamiento, ¿no? Tercera pregunta, vamos con la tercera, Kimberly. ¿Qué haces cuando notas que un atleta está demasiado ansioso o presionado antes de competir? Pues la verdad, eso es muy común. Yo trabajo con niñas, ahorita pues las niñas que yo traigo son niñas entre 14 15 años hasta 20 años. Entonces ya a esta edad, pues sí, las niñas se rebelan un poco. Ujú. Entonces, pues sí me ha tocado pues de que, o sea, ver ¿cómo le puedo decir? Los gestos, a lo mejor que, o sea, que ya identifico algunos gestos y que ya sé que alguien está nerviosa o que a lo mejor, no sé, le da un poquito de miedo entrar a jugar. O entonces lo que yo hago es tratar de agarrar a mi jugadora, la trato de alejar de las demás jugadoras y trato de hablar con ella de qué está pasando, cómo se siente, tratar de relajarla y que, o sea, que suelte todo porque es un juego, que venga a divertirse, pero que también haga las cosas como se deben de hacer, pues, ¿no? Pero sí, o sea, sí me gusta tratar de separarlas un poquito del grupo para que no esté tan presionada en ese, si ya está presionada con algo, que no se presione al tratar de hablar delante de las demás personas, pues. Entonces que, o sea, Excelente. que se sienta un poquito más en confianza nada más conmigo y que pues se trate de abrir eh, en ese espacio, pues, ¿no? Ujú. Muy Entonces bien. es lo que yo hago con ellas. Y es muy importante recordarte aquí que acuérdate que las emociones se expresan en el físico, en el cuerpo, Así como es, bien tú ajá, ya dijiste ahorita. Yo las noto cuando están deprimidas, cuando están ansiosas, cuando están nerviosas, estresadas, etcétera. La famosa ansiedad anticipatoria así es, que ocurre muy seguido en un partido, pues al pensar en el resultado o en cómo va a venir el otro equipo, o cómo va etcétera. Entonces, pues eres capaz de conocer cómo funcionan las emociones y que las emociones pues son expresiones biológicas que se expresan en el cuerpo de una manera rápida, intensiva,
Y bueno, pues es una buena técnica que la que utilizas, separarla para no contaminar o contagiar al resto de los participantes, porque acuérdate que también uno de los conocimientos que aprendimos en el curso es que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son capaces de captar nuestro cerebro inconscientemente, capta las emociones de los De demás y alguien más. Así es. tiende a emularlas, tiende a replicarlas. Entonces, si tú ves que, pues, o si tú notas que una persona está nerviosa o está ansiosa o está deprimida o cualquier emoción negativa que le vaya a afectar en la competencia, es muy buena alternativa la que tú utilizas de separarla con el fin de no contaminar pues el ambiente. Ajá, Y eso así es, es. acuérdate siempre eso, que hay esas emociones, perdón, esas neuronas que son neuronas, se llaman neuronas espejo, que está probado que existen y que son las que nos hacen replicar de alguna manera o emular las emociones de los demás. De los Muy demás, bien, ok. perfecto. Número 5 dice Kimberly, la pregunta dice, ¿cómo equilibras la motivación extrínseca con la motivación intrínseca en tus atletas? Esta pregunta está relacionada pues precisamente con los dos tipos de motivaciones que Así puede es. tener una persona en cualquier reto, en una competencia, incluso en un trabajo profesional. O sea, un atleta puede competir por el Por honor, pasión, por ajá, por, por ajá. Sí, o sí. sea, ¿cómo equilibras esos dos tipos de De motivaciones? hecho me pasa mucho con las niñas porque, por ejemplo, aquí hay unas, o sea, hay niñas que yo ya tenía el año pasado porque pues son por grupos, ¿no? Igual que pues la Ujú. preparatoria. Entonces mis niñas de que van en sexto año, pues ya son niñas que pues ya vinieron jugando softball desde varios tiempo, ¿no? O que han estado entrenando pues conmigo desde hace tiempo. Entonces, pues ellas ya lo ven más como una pasión, como todo, ¿no? Entonces, ahora Ajá. este semestre que me entraron las niñas nuevas de primer semestre, sí había muchas niñas nuevas que apenas como que estaban entrando en el rollo del softball, pues, ¿no? O sea, que nunca antes habían jugado y así. Entonces, sí es importante, pues, hablar con ellas, ¿no? O sea, sí, decirles que si realmente es algo que les guste o nada más lo están haciendo pues por pasar una materia, como se dice aquí, pues, porque Ajá. pues aquí el softball es como una materia, entonces sí me gusta platicar con las niñas, si realmente es algo que les gusta, que le apasiona, que de verdad quieran hacerlo o nada más es nomás por pasar la materia, pues. Entonces ahí tratamos yo y otra entrenadora, que Alejandra Vázquez también está en el curso. ¿Mm? Yo y ella somos entrenadoras aquí, entonces pues sí hablamos con ellas en esa cuestión, pues, ¿no? De cómo de cómo se sienten ellas para ver cómo podemos nosotros ayudarla, ¿no? O sea, por ejemplo, si es nada más por venir a pasar la materia, pues tratar de decir, pues, o sea, a lo mejor entrenando, a lo mejor haciendo, pues, estas actividades, a lo mejor o sea, más adelante ya lo haces o sea, con otra motivación de que te guste, pues, ¿no? O sea, de que Claro. tengas esa pasión por el deporte, pues, ¿no? O sea, primero, como le digo, si hay unas que ya vienen con esa pasión y así, entonces, pues ya nomás hay que seguirles pues el paso que ya llevan, ¿no? Pero hay Ujú. otras niñas que pues no, o sea, que no tienen esa experiencia o que no han vivido pues nada relacionado con el deporte y pues a lo mejor que pues no saben, pero a lo mejor poco a poquito van aprendiendo y les va gustando, pues. Sí, claro, Entonces, sí, sí, en este caso, quienes van solamente por la calificación, así pues es, está bien en el sentido de que es una materia y es una exigencia, entonces sería la motivación extrínseca así es, que ellas ajá, tienen, la calificación, otros deportistas tienen obviamente el honor, la fama, el trofeo, la medalla, la cinta, lo que sea el reconocimiento pues externo. así Pero la es, motivación interna es mucho más profunda, está mucho más relacionada, acuérdate, con los valores, sí, sí, con los valores principales de la persona humana. Es muy así diferente es, competir por una medalla
que competir, por ejemplo, por representar a tu país, por dar tu mejor esfuerzo, Un por ser una mejor sentimiento, ajá, persona, por sus así sentimientos. es. Entonces, es importante equilibrar ambas motivaciones, son importantes. Las motivaciones extrínsecas son más pasajeras, son más materiales, pero sí ayudan también, obviamente, pues a obtener un buen rendimiento. Y a lo Muy mejor bien, poco a poquito, como le digo, hay unas niñas que entraron pues nada más por pasar la materia o así, pero ya como, o sea, están entrenando diario, 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 y a lo mejor se hacen, o sea, claro, a que ya lleguen un sentimiento con el deporte, pues. excelente, muy bien, muy buena, muy buen equilibrio. Vamos a la pregunta número 6. Dice, relata un momento en el que lograste transformar una derrota en un aprendizaje valioso para el equipo. ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Sí la tuviste, ¿no? Eh, pues, pues la verdad es que siempre, o sea, como dicen, de los errores se aprende, ¿no? Claro. Entonces, como yo le digo a las niñas, o sea, la verdad, una derrota pues no te hace menos, o sea, en cambio, o sea, no perdiste, sino ganaste experiencia, ¿no? Entonces sí es importante hacerles ver a las niñas, o sea, los errores que cometieron o qué es lo que nos hizo falta o qué podemos mejorar para que nos sirva de aprendizaje, ¿no? O sea, que no sea una derrota nada más como, ah, perdí. O sea, no, o sea, fue una derrota, pero de ahí gané experiencia, miré los errores o las cosas que me hacen falta, pues. Ujú. Entonces es importante ver la derrota como un aprendizaje, pues. Si estás fallando, has sido derrotado, es porque lo estás intentando. Eso es Y es, importante decirle, ¿no? O sea, como decía el gran estadista inglés Winston Churchill, todos los triunfadores fueron fracasados que nunca dejaron de así intentarlo. es, Fíjate, apunta esa frase porque es importantísima para que la aproveches y la utilices en algún momento de estos. O también Napoleón Hill que decía pues el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Entonces, pero, o sea, se aprende de los así fracasos, de las es. derrotas, siempre y cuando tengas esa aptitud y esa mentalidad abierta para aprender. De otra De hecho, manera, yo hay algo que les digo a las niñas, o sea, que a mí no me interesa, o sea, por ejemplo, en este caso que yo entreno softball, hay muchas niñas pues nuevas, como le digo. ujú, Entonces, a mí no me interesa que me agarres el elevado, pues no, pero sí me interesa la intención que tienes en agarrarlo, pues. ujú, Entonces, si no lo intentas, si no veo por dónde haces en hacer el esfuerzo por agarrarlo, por ejemplo, pues ahí me estás diciendo pues que no te interesa nada, pues no. claro, Entonces, o sea, como yo les digo, o sea, no me importa que la agarres, pero con que tengas esa disciplina, esa mentalidad de querer disposición. hacer las cosas, pues ajá, Ujú. exacto, eso es lo más importante, o sea, que vayas aprendiendo de esos pequeños errores que tienes, pues no. Perfecto. Eso me da pie para la pregunta número 7. Dice, ¿cómo promueves una mentalidad de crecimiento cuando un jugador comete errores constantes en los entrenamientos? También le comento, por ejemplo, en el softball es muy normal, ¿no? Pues que se hagan varios errores. O sea, Ujú, hasta, como dicen en grandes ligas, o sea, hasta el más profesional va a cometer un error, pues no, o sea, nadie somos perfectos y hasta el más bueno comete errores. Pero lo importante de aquí es saber cómo levantarse de esos errores. claro. Eh, as- entonces, eso sí es muy importante a la hora de hablar con las niñas, porque pues en estos casos, como yo trabajo con las niñas de esa edad que sí son un poquito más rebeldes, que tienen más sentimientos de frustraciones y todo junto, entonces, por ejemplo, me hacen un error y ya se me vienen para abajo, pues. Entonces, Ujú, sí es importante pues decirle que pues es un error, que se suelte, que lo deje y que pues se ponga para lo que viene, pues, ¿no? claro. Excelente. Entonces, incentivar la mentalidad de crecimiento es una de las actividades constantes que ustedes deben de tener. O sea, Así siempre es. estar incentivando, promoviendo que se aprenda de los errores, que se aprenda obviamente de los triunfos también. Y que siempre se puede mejorar, siempre se puede. Hay Claro. ejemplos clarísimos de que el entrenamiento permanente, la disciplina,
es lo que hace llegar a los atletas a donde llegan. O sea, grandes deportistas eh, han llegado a donde han llegado precisamente por eso, ¿no? Porque no han dejado Así de es. aprender permanentemente y porque han tenido obviamente entrenadores que han incentivado permanentemente su mentalidad de crecimiento, su mentalidad de desarrollo. Ujú. Y esa es una de las funciones principales de ustedes, ¿no? Vamos a la pregunta 9. ¿Qué Claro. estrategias usas para comunicarte con tu equipo en momentos de alta tensión? Estrategias Eh, de comunicación. Acuérdate que dentro de las actividades de las habilidades de la inteligencia emocional, una de ellas es la comunicación efectiva. Así es. Y la comunicación efectiva, precisamente, pues es importantísima dentro de los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué Así es. estrategias usas para comunicarte con tu equipo en momentos de alta presión o tensión? Mira, a mí me gusta hacer, pues a veces dinámicas integradoras, ¿no? O sea, Ujú, que las niñas se sientan, pues, integradas en el mismo equipo. Les pongo actividades para que traten de conectar entre ellas. Entonces ya eso me facilita más que en un juego, pues, me pase una situación que sea más fácil poder comunicarme con todas a que estarme comunicando con una por una, pues. ujú. Entonces, creo que la comunicación que tenemos, pues es esa, es tratar de hacer actividades integrales y pues que de ahí agarren la confianza para tener comunicación con sus compañeras, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Acuérdate, uno de los elementos principales ahí que te lo recuerdo para que siempre lo tengas presente es la comunicación, la escucha activa dentro de la comunicación. O sea, la Y baja, sí, atención, sí, sí. la atención es básica que tú como entrenadora estés atenta, eso es atención activa a las señales que emiten tus jugadores, que pueden ser señales verbales, te lo pueden decir maestra o coach, o cómo te dicen, entrenadora, ¿cómo te dicen? Maestra, Maestra, o sea, me siento mal, o no, sí, sí, sí. no necesariamente te lo tienen que decir con palabras, porque acuérdate que a veces comunicamos más con expresiones y con gestos que con palabras. El lenguaje no oral, el lenguaje visual, el lenguaje de las señales que emitimos es mucho más rico y mucho más a veces importante. Entonces, la escucha activa, la Así atención es muy es. importante. Y bueno, con eso que me dijiste de las herramientas y de las dinámicas integradoras que utilizas, pues ya prácticamente me contestaste la número Está 10, la ¿no? 10. Ajá. Así se fortalece la cohesión y liderazgo emocional Así dentro es. de un grupo o de un equipo. Muy bien, Kimberly. Vamos a pasar ahora a la otra parte que me interesa mucho, que es la evaluación del examen en sí y tu percepción acerca de mi participación Ajá. como, como, como Como instructor. como instructor, Así es. como diseñador, incluso instructor de este curso, ¿no? Obviamente vamos a tratar que me digas del 5 al 10, obviamente siendo 5 la mínima y 10 la máxima, ¿qué puntuación le darías a mí, al instructor, en los siguientes aspectos? Conocimiento de la materia inteligencia emocional. ¿Te parece que tengo los suficientes conocimientos o me falta o qué? No, claro que sí. Y, o sea, está muy bien explicado, entonces yo le doy un 10. Ah, muchas gracias. Ahora, en cuanto a las herramientas de comunicación que yo apliqué a lo largo del curso, trátese de las herramientas que utilicé en los videos grabados en las clases, la Ah, comunicación que utilicé a través de los grupos de WhatsApp, a través del correo electrónico, en general, la atención que die- yo les brindé, vamos a decir así, ¿cómo la calificas? para mí 10. Fue muy buena, la verdad. No, no tengo quejas. A cualquier duda o cualquier, todo ahí estaba para responder, pues. Pues es mi responsabilidad y mi obligación y yo Así es. agradezco que lo hayas percibido así y que te haya atendido, pues sobre todo en el momento que lo ocupaste, ¿no? Atención personalizada y seguimiento del curso. ¿Sientes que fui suficientemente, estuve pendiente,
que le di seguimiento, pues que no les dejé. O sea, para mí lo No, más pues fácil hubiera... para mi punto de vista sí, porque siempre era que estaba mandándonos avisos, que nos estábamos, que a veces nos mandaba mensaje, pues en mi caso me tocó que me mandara personalmente que hubo un tiempo que estuve un poquito estancada con el curso y me motivó a pues a tratar de seguirlo y así, pero era por cuestiones que no tenía computadora y así, pero Ujú. pues sí, o sea, sí vi esa atención de darle el seguimiento que se merecía, pues no. ¿Cuánto le pondrías a esta pregunta? ¿Tres? 10. Muchas gracias. Ahora, en cuanto al curso, ¿cómo lo evaluarías del 5 al 10 en los siguientes aspectos? Primeramente, la estructura general del contenido del curso. Acuérdate que el curso Ajá. consta de básicamente tres 3 módulos. módulos. Ajá. El módulo uno, si lo recuerdas, es generalidades de introducción a la inteligencia emocional, desde Ajá. ver qué son las emociones, cómo funcionan, cómo opera el cerebro, cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional de las que habla Daniel Goleman en su libro, y en general, pues, cómo desarrollar esas habilidades. El segundo ya está más enfocado a una cuestión, a un síndrome este, pues, que ocasiona muchos problemas y muchos desequilibrios en nuestra vida en general y en el deporte en particular, que es el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cuántos tipos existen? ¿Cuáles son las señales que te pueden indicar que estás? ¿Cuáles son los detonadores? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cuáles son los efectos en el organismo, etcétera? Todo lo relacionado con el estrés y sobre todo las herramientas y hábitos saludables para poder gestionarlo favorablemente. En relación con todo esto, pues la estructura general del contenido, ¿qué te pareció? No, me pareció muy, muy bien, la verdad. O sea, estaba muy bien estructurado. O sea, que un punto te llevaba a otro. Pues no, o sea, de que teníamos que leer algo para poder avanzar y así. Entonces sí me pareció una estructura muy buena, la verdad. Perfecto. ¿Le pondrías de calificación? 10. 10. Ajá. Bien. Aplicación de los conocimientos a la vida deportiva. ¿Crees que tienen aplicación, conocimientos y herramientas sobre todo? Claro, porque como le digo, o sea, es lo que yo vivo día a día con las niñas y siento que pues sí he aplicado mucho lo que aprendí en este curso, pues, ¿no? Entonces Ujú. le pongo 10 también. Bien, gracias. ¿Qué tanto recomendarías el curso? Mucho, la verdad, un 10. Bueno, muy bien, muchas gracias. Coméntame así en términos ya generales para cerrar y concluir libremente tus experiencias, aprendizajes obtenidos, lo que quieras comentar acerca del curso. No, pues que primeramente pues muchas gracias pues por este curso, por todo lo que nos enseñó pues en este lapso, ¿no? Pues también todo el aprendizaje que me llevo, porque pues es algo, es un tema que a lo mejor nunca entramos de lleno con él, pero pues que sí es muy importante, pues no, en cualquier equipo, con cualquier jugador, pues no. O sea, ya sea individual o sea en equipo, o sea, sí es pues un tema bastante importante porque pues a veces no sabemos lo que la otra persona siente, pues no, o sea, de Ajá, que solo miramos, por ejemplo, en el juego, ay, mire, le está yendo mal, pero pues no sabemos lo que realmente le está pasando a esa persona, pues, o sea, solo nosotros damos por hecho una cosa, pero a lo mejor es a él, está estresado, está frustrado o tiene problemas en su casa, entonces sí es importante pues primero analizar las situaciones, ¿no? Y después ver cómo podemos ayudar o cómo podemos, eh, pues, motivar a esa persona, pues, para que sea mejor, pues, ¿no? Entonces creo que sí son temas muy importantes que pues, nos van a servir día con día, ya sea en el deporte o ya sea fuera de él, pues, ¿no? Porque pues también las emociones se trabajan en el trabajo, se trabajan en la casa, se trabajan en un deporte. Entonces creo que son temas bastante interesantes. sí, ¿y crees que hay un vacío en el sistema educativo escolarizado general acerca de esta materia y la inteligencia emocional, que de alguna manera el curso viene a llenar ese vacío de lo que no nos enseñan en la escuela, que nos debían de enseñar qué es una emoción, cómo gestionarlas, sobre todo las habilidades? ¿Crees que el curso viene a llenar de alguna manera ese vacío que hay
en la educación general. Se está trabando un poquito, no, no entendí muy bien lo que me dijo. Te decía que si que este tema de la inteligencia emocional regularmente no nos lo enseñan en la escuela. Así ¿Crees es, que ajá. crees que el curso viene a llenar de alguna manera ese vacío que deja la educación Sí, sí. escolarizada? Sí, la verdad, como le dije, pues sí es un tema importante, pues no, o sea que, Ujú. como le dije, nada más no se usa solo en el deporte, sino que también, o sea, vivimos con ellos, pues no, y Claro. que a veces, pues, no detectamos, pues, esas emociones en las demás personas Ujú, es muy fácil juzgar, pues no. ujú. Entonces, pues, creo que sí son temas importantes que, pues, deberíamos de llevar todos, no nada más, pues, por ejemplo, en el deporte, pues no. Como decía el gran futbolista español Andrés Iniesta, no sé si lo recuerdes, por ahí se los compartí en alguna de las clases. En el deporte la mente también juega. Es más, juega más a veces Así que el es, cuerpo, porque al final de cuentas la mente, el cerebro son los órganos, el órgano del cerebro y su actividad, que es la mente, pues prácticamente pues es el órgano que dirige toda nuestra actividad. O sea, si nuestra mente está mal, pues obviamente nuestro físico no va a dar los mejores resultados. Por eso el entrenamiento físico, las herramientas, las estrategias en un deporte son importantes, pero son más importantes las herramientas mentales. Muy bien, Kimberly, yo te agradezco mucho tu sí, atención, de tu hecho, aplicación. le voy a comentar otro, Sí, adelante, adelante. le voy a comentar solo algo rapidito. Es que le digo, con las niñas sí me toca manejar mucho esa cuestión de la mente, ¿no? Porque, Ujú. eh, pues es un deporte que, pues se trabaja mucho la mente, entonces pues si no practico lo físico, o sea, todas las herramientas yo se las puedo brindar, pero yo no me puedo meter en su cabeza, pues no. Claro. Entonces sí es parte importante esa cuestión, pues no, de las emociones, de la mente, de que hay que tener un poquito más de viveza, de que esté funcionando pues la mente, pues. Y que tengas esas habilidades de la inteligencia emocional, que Así es, seas capaz de detectar tus propias emociones, que se llama autoconciencia, no solamente que las así detectes, es, sino seas capaz de regularlas, la autorregulación, el ser empático con la otra persona es fundamental tanto como deportista, como entrenador, como miembro de un equipo. La empatía es otra habilidad de la inteligencia emocional, las habilidades sociales de la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la capacidad de jugar en equipo, de resolver conflictos, todas esas habilidades que vimos son 100% aplicables al deporte y por eso pues es tan importante. así es. Yo te agradezco mucho tu atención, Muy Kimberly, bien, te agradezco mucho muchas también, obviamente, gracias. tu aplicación al curso y pues te invito a seguir manteniendo esa mentalidad de crecimiento y aprovechar todos los cursos que vamos a ir promoviendo pues, posteriormente aquí. Te agradezco Sí, claro. mucho y te felicito por todo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y estate pendiente, pues en cuanto tengamos ya la fecha para la entrega de los certificados, te la vamos a hacer, se los vamos a hacer llegar, para que reciban el certificado de manos del alcalde en un evento que vamos a hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego, Que tenga Kimberly. buen día. Gracias.